Y hay unos detalles que son históricamente pues, demasiado enigmáticos. Tenemos los festines para miles. ¿Por qué razón aparece ese milagro 2 veces en Marcos? O sea, ya hemos visto que Jesús puede multiplicar, de 2 panes puede sacar 500 o más, igual con los pescados, y lo vemos 2 veces. Es muy difícil explicarlo. Algunos dicen, no, que Marcos tuvo 2 fuentes orales separadas, pero es un texto tan meticulosamente escrito que nadie se, oye, mira, lo hemos publicado y te habías puesto 2 veces la multiplicación. Es totalmente falso. Eso es más bien intencional. Algunos dicen que como Marcos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, Moisés hizo 5 milagros, Jesús hace 10, 12 dice 5. Pero entonces se estarían repitiendo los mismos milagros a cada rato y eso no ocurre, solamente ocurre con esto. Y así imaginan de dónde viene todo. Viene de la Odisea, de los cantos 3 y 4, de la telemaquia, específicamente de estos casos en que Telémaco va a averiguar sobre su padre. Se va primero a la isla de Pilos a hablar con Néstor y después se va a hablar con Menelao en Esparta. Y los detalles de esos banquetes los vamos a encontrar en las 2 alimentaciones milagrosas. Por ejemplo, en la primera alimentación Jesús navega, está en el lago y cruza y desembarca y ahí se encuentra a 5.000 hombres. Los ordena en grupos de 100 y de 50, pero Marcos utiliza específicamente el término aner. O sea, dice que de todas las ciudades se enteraron, vieron que Jesús estaba por llegar y salieron de las ciudades aledañas. Puro hombre, ni una mujer. Dice aner, género masculino, no dice personas. Y todos comen y sobran 12 canastas. Ahora, para el primer banquete, Telémaco va a Pilos y cuando desembarca, resulta que está Néstor ofreciendo un banquete en honor de Poseidón, el dios de los mares. ¿Cuántas mujeres navegan o pescan? Ninguna. Por eso es un banquete solo para hombres. Ese es el primer banquete. Estaban distribuidos en 9 grupos de 500 cada uno. Ahora, en el segundo, Jesús recorre por tierra, llega hasta Galilea y ocurre que en el símil homérico ya Esparta está en la península. Entonces Telémaco llega por tierra de Esparta. Y era un banquete de bodas, se casaban un hijo y una hija de Menelao. Por lo tanto, eran invitados de todo tipo, eran hombres, mujeres, y el sitio, por lo tanto, era un poco más chico, no era en toda la costa, entonces había menos gente. Y también en la segunda alimentación milagrosa de Jesús hay menos gente. Luego, estas peripecias marítimas son prácticamente una exclusividad de Marcos. En ningún otro evangelio Jesús pasa más tiempo en el mar. Y es más, se ha descubierto que todas las referencias náuticas de Jesús provienen de Marcos. Si están en Mateo, en Lucas y en Juan, es porque dependen directamente del texto de Marcos, de ningún otro lado. Cruzan el mar varias veces, hay tormentas, oleajes, y es más, en una ocasión Jesús en el barco predica. Ahora, algo importante literariamente hablando, es que antes del Evangelio de Marcos, ningún autor de la literatura antigua se atreve a llamarle mar a un lago. No, el lago Kinneret le llama Talasa, un mar, pero Talasa es un mar, incluso un mar bravo. No es un pelago, ¿no? Que es un mar común y corriente, ¿no? Es un lago de 11 por 6 kilómetros y medio y es un mar tremendo, tiene tormentas, vientos huracanados, olas descomunales. Y Lucas le llama lago nomás, dice, Dimne. Y el intelectual pagano Porfirio de Tiro, del siglo III, ¿no? En su obra Contra los cristianos, pues le dio con palo a esa caracterización del mar. Dice, nadie que viva por ahí reporta que eso sea un mar. Solamente hay un pequeño lago de cerca de la ciudad de Tiberíades, que con una pequeña canoa se cruza en un par de horas. Y que obviamente ahí no hay ninguna clase de olas o tormentas, y llama ridícula a esa descripción del lago que hace Marcos. Es ridícula, obviamente, en términos estrictos geográficos, pero Marcos la necesita. ¿Qué es lo que necesita Marcos? Esto es lo que necesita. Marcos necesita a Poseidón destruyendo la flota de Odiseo, ¿no? Necesita a los monstruos Escila y Caribdis devorándose a sus marineros y estrellando los barcos contra los peñones. Necesita los vientos huracanados, las tormentas, que Odiseo sufra, ¿no? Y salga a flote a duras penas en un madero. Eso es lo que necesita Marcos.
y lo que encuentra es un lago Pichiruchi. Entonces tiene que vestirlo, tiene que darle esas características, tiene que conferirle algo pues de lo que el terrible mar de Homero tenía. Y de esa manera puede, obviamente, resaltar a Jesús por oposición, porque el maestro de los vientos es Eolo, pero el maestro de los vientos en el Evangelio es Jesús. Odiseo, el héroe de Homero, está a merced del clima. Jesús controla el clima. Se para frente a la barca en una pose así, estilo Titanic, y le dice al viento, y el viento se calma. Entonces, es una manera, necesita Marcos todos estos elementos fantásticos en el lago para poder demostrar los poderes de Jesús y que es un mejor héroe, más poderoso que Odiseo, ¿no? Que es su referente homérico. Entonces, ahí está emulando el texto homérico, ¿no? No solamente lo está tomando como referencia, sino que está intentando superarlo. Y bueno, si se analiza esto, con los cuadros que hemos visto para los otros casos, vamos a ver también las secuencias en el orden en que ocurren algunas de las palabras. Vamos a ver lo mismo. Este es otro detalle bastante enigmático de Marcos. En la escena de la tradición, aquí lo vemos en el extremo izquierdo, cuando arrestan a Jesús, dice: un cierto joven le seguía envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo y trataron de apoderarse de él, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Eso qué significa? Tiene una serie de significados teológicos, porque la palabra para sábana, sindon, la utiliza Marcos únicamente para ese joven en esa escena y para Jesús cuando dice que lo envuelve en una sindon. Entonces, obviamente la simbología es que Jesús huye de la muerte. Y hay otras implicancias más refundidas, más elaboradas. Pero nuevamente eso no nos responde la pregunta, ¿por qué está ahí? Y se imaginan por qué. Al final del canto 10, cuando está Odiseo se ha quedado un año donde Circe tiene que ir al Hades, Circe ofrece una gran cena y el Pénor, uno de los jóvenes que acompañaba a Odiseo, no encuentra dónde dormir, tiene que subir al techo. Y cuando sale temprano Odiseo a llamar a todos, el Pénor, que está todavía un poco con la resaca, cree que está en una cama, se voltea para bajar, está en el techo, cae, se desnuca y muere. Y lo dejan ahí porque ni siquiera se enteran de que está muerto. Y cuando llega Odiseo a Hades, la primera alma que aparece es la del Pénor, y él dice: ¿Cómo has llegado aquí? Has remado más rápido que si estabas con nosotros, y le explica cómo ha muerto, y le dice: tienes que volver y darme sepultura. Y esa historia del Pénor fue muy utilizada en el arte y en la representación. Como ya está muerto y es un alma, ¿cómo se le representaba? Como está ahí a la izquierda, totalmente desnudo. Homero, es más, como no nos había hablado del Pénor en toda la épica, Homero utiliza el recurso literario que hace con todos sus personajes nuevos. Lo presenta como un cierto X. Esa es exactamente la misma frase con la que Marcos introduce a ese joven sin nombre. Las almas en el Hades se representan desnudas, y algo muy importante: no podemos saber que el joven que huye en el arresto de Jesús es el joven que está en la tumba de Jesús, porque hay un joven con una túnica blanca. No hay manera de conectarlo, pero si recurrimos a leerlo con el hipotexto de la épica homérica, nos damos cuenta de que efectivamente es el mismo joven. El Pénor que muere es el que está en el Hades, y este joven está en la tumba de Jesús, solo que no está muerto, está atestiguando su resurrección. Y finalmente, los salvajes cavernarios. Hay un episodio en el capítulo 5, los primeros 20 versículos, que es la curación del poseído Geraseno. Esto es bastante extraño, como exorcismo, porque empieza con un viaje y termina con Jesús embarcándose. Jesús falla, aparentemente, cuando da la orden, tiene que decirla 2 veces, cuando el espíritu negocia condiciones más favorables para salir y meterse en los cerros. Aparecen las personas de la localidad que se muestran hostiles, cuando se supone que si llegas y curas a un poseído, la gente te debería aplaudir. La orden de Jesús de divulgar los hechos contradice el secreto mesiánico, que es otro de los grandes paralelos. Durante todo el Evangelio de Marcos, Jesús le dice a los demás: ¿tú sabes quién soy yo? No se lo digas a nadie. ¿Sale? No, a nadie. Es el secreto mesiánico. ¿Por qué es el secreto mesiánico? Se han ensayado docenas, cientos de explicaciones. La explicación más simple la tiene McDonald. Es simulación homérica, porque Odiseo tiene que ocultar su identidad cuando llegue a matar a los pretendientes. Por eso tiene que mantenerse de incógnito estricto. Esa es la razón del secreto mesiánico de Jesús.
que se menciona aquí, e incluso al final Jesús le ordena al poseído que le diga a todo el mundo. Y uno dice, caramba, entonces aquí hay una contradicción. ¿A qué se deberá? Se debe a que el modelo para Marcos es Polifemo, en la Ciclopeya, que llega a la tierra de los cíclopes, y nos muestran a Polifemo como un tipo enorme, de mucha fuerza, imposible de dominar, que vive en las montañas, como en una cueva. El poseído Geraseno vivía en los sepulcros. Y hay muchos casos que lo vamos a ver rápidamente en el resumen. Odiseo y sus hombres desembarcan en la tierra de los cíclopes. Jesús y sus discípulos desembarcan en la región de los Gerasenos. Muchas cabras son vistas pastando en la zona. Una gran piara de puercos estaba paciendo por ahí. Al dejar su embarcación, ven un hombre monstruoso, salvaje y desnudo que vive en una cueva. Al dejar su embarcación, ven un hombre poseído y desnudo que vive en los sepulcros. El cíclope le pregunta a Odiseo si son piratas que atacan a todos. El poseído le pregunta a Jesús si lo quiere atormentar. Polifemo le pregunta a Odiseo su nombre y él responde, nadie. Jesús le pregunta al poseído su nombre y él le responde, legión. Lo contrario de nadie, ¿no? Un montón de gente. Odiseo subyuga al gigante con argucias y violencia, ¿no? Lo emborracha y cuando está dormido le clava el ojo y lo ciega. Jesús subyuga a los demonios con poder divino. Circe después va a convertir a las tropas de Odiseo en cerdos. Por esa razón es que hay cerdos por ahí. Jesús expulsa a los malos espíritus hacia los cerdos. Es más, Odiseo escapa y con su gente de Polifemo, colgándose al costado de las ovejas, al costado del cuerpo de las ovejas. Aquí los demonios escapan entrando en el cuerpo de los cerdos. Odiseo reembarca y emplaza a Polifemo y a decirle, a quien se lo pregunte, quién fue el que lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque le dijo nadie, y entonces cuando lo ciegan, Polifemo se pone a gritar, ¡socorro, me atacan! Y todos los demás cíclopes, ¿quién? Nadie me ha atacado. Lo dejan, pues nadie va a verlo, ¿no? Y luego tiene que volver a gritar, ¡socorro! ¿No? ¡Nadie me ha herido! Y ahí es cuando ya llegan los cíclopes. Por eso es que Jesús también tiene que intentar 2 veces el exorcismo. Y finalmente Odiseo le dice, ya, yo soy Odiseo de Ítaca, ¿no? Dile a todo el mundo que yo te he dejado ciego. Y eso es lo que hace Jesús. Antes de embarcar le dice al poseído que vaya a casa y le cuenta a los demás lo que el Señor hizo con él. A pesar de que eso contraviene el secreto mesiánico. Finalmente, ¿no? Al alejarse Odiseo, Polifemo le pide que vuelva, ¿no? Se pone todo cortés, voy a ser cortés contigo, obviamente Odiseo no le va a creer. Y él se niega. Al alejarse Jesús, el curado le pide acompañarlo, pero Jesús se niega. Hay muchos más ejemplos. Esto hemos tratado de resumir los principales capítulos, son 22 capítulos los que están en este libro. Varios de los paralelos son paralelos bastante simples, uno diría. Lo que ocurre con la tesis de MacDonald es que convence por demolición. Porque uno puede decir, ya bueno, aquí esto puede ser, ¿no? Pero, y uno se encuentra con un listado de más o menos 100 y pico, 200 ejemplos, y todos son explicados por una simple teoría. Entonces eso es el valor predictivo de esta teoría. Y en ese sentido ha habido algunas refutaciones, bueno, la de Holding en la página Tectonics, que es patética porque Holding es un apologista de quinta calaña, en verdad, que empieza su diagnóstico diciendo el 70% de esos paralelismos están solo en la imaginación del autor. Es más, yo diría que el 90%. De todo lo que dice, ¿no? Bueno, Holding ha sido utilizado como trapeador ideológico en más de un debate, ¿sabes? Pero ahí está él estafando a la gente con su sitio web, ¿no? Y en verdad hay otros, un par de estudiosos más que lo más que han dicho es que les gustaría ver un poco más de trabajo, profundizar un poco más en la etimología, pero MacDonald no se ha detenido, aparte de los otros libros que hemos visto de él. En marzo de este año va a aparecer este libro, todavía no está publicado, se llama El Evangelio Dionisíaco. MacDonald ha encontrado que el Evangelio de Juan es una emulación de las Bacantes de Eurípides, que tiene toda una introducción de los mitos dionisíacos. Así que eso es otro trabajo para otros de los evangelios. Hay bastante que especular al respecto. Lo que yo he querido es presentar los hechos que el autor ha encontrado para llegar a esa afirmación, ¿no? Y el resto lo podemos ver en las preguntas. Muchas gracias por su atención.